Los ancianos creyeron que era un militar, hasta que la verdad salió a la luz. Doña Elena Mendoza tenía 73 años y nunca había pedido nada a nadie en la vida. Pero aquella tarde de lluvia torrencial, con un paraguas inútil y los zapatos empapados, ella y su esposo Francisco Mendoza se vieron detenidos frente a un portón de hierro oxidado en medio de la nada, sin tener a dónde ir. La hacienda estaba al final de un camino de terracería que el GPS había abandonado 3 kilómetros atrás. Fue Francisco quien divisó la columna de humo que salía de una construcción al fondo, entre los árboles, y fue él quien insistió en que debían pedir refugio allí, a pesar del letrero de propiedad privada clavado en la cerca de madera podrida. Necesitaban ayuda. Su coche se había hundido en el lodo a menos de 1 kilómetro de allí, y Francisco, con sus 76 años y una rodilla que le dolía desde hacía meses, no aguantaría caminar más. Fue entonces cuando apareció el hombre. Salió de detrás del portón con pasos firmes y ojos que parecían medir todo a su alrededor antes de decidir algo. Vestía un traje de camuflaje oscuro, empapado como el de todos allí, y tenía a su lado un pastor alemán grande que se quedó quieto y en silencio, observando a los dos ancianos con esa atención característica de un perro entrenado. «Propiedad privada», dijo, con la mano levantada hacia ellos como quien para un coche. «Tienen que dar la vuelta y regresar por el mismo camino por el que vinieron». Elena Mendoza sintió que el corazón se le encogía. No de miedo exactamente, era algo diferente. Miró a aquel hombre de unos 40 y tantos años, con el rostro marcado por el sol y el cansancio, los hombros anchos y tensos bajo la tela mojada, y pensó que parecía un soldado, de esos que veía en las noticias, ¿sabe? Esa forma de pararse, esa voz que no subía, pero que cortaba el aire. «Señor», dijo ella sujetando el bolso con ambas manos, «el coche de mi esposo está atascado en el lodo más atrás. No tenemos señal de teléfono. Solo necesitamos usar un teléfono fijo, si usted tiene. No vamos a molestar». El hombre miró a Francisco. El anciano estaba ligeramente encorvado, con la mano en la rodilla, respirando por la boca por el esfuerzo de la caminata. La maleta de lona marrón se resbalaba de la mano temblorosa del anciano. «¿De dónde vienen?», preguntó el hombre sin bajar el brazo. «De San Juan del Río», respondió Francisco con la voz cansada. «Venimos a visitar a nuestra hija en Bernal. Tomamos este atajo porque la carretera principal estaba cerrada por un árbol caído. Luego el GPS cortó y nos perdimos». El hombre se quedó en silencio un momento. La lluvia caía con más fuerza ahora, y su ruido en las hojas de los árboles era casi ensordecedor. El pastor alemán se sacudió el pelo empapado y se acercó un paso a los ancianos olfateando el aire. «Tormenta», dijo el hombre, y el perro se detuvo de inmediato. Elena Mendoza no apartaba la mirada de aquel rostro serio. Había algo allí que no podía descifrar. No era crueldad, tampoco era indiferencia. Era como si aquel hombre estuviera sopesando algo dentro de sí, calculando, decidiendo. «Entren», dijo por fin abriendo el portón con un movimiento seco. «Pero solo hasta el teléfono. Después se van». Entraron. El camino hasta la construcción principal era largo y lleno de lodo, y Elena Mendoza sostuvo el brazo de Francisco durante todo el trayecto, temiendo que resbalara. El hombre caminaba al frente de ellos sin mirar atrás, el perro a su lado, como si supiera exactamente el ritmo que los ancianos podían mantener. La casa era sencilla, de madera oscurecida por el tiempo y la humedad. Había algunas herramientas colgadas en la pared exterior, un barril de agua con una lona amarrada encima y una ventana pequeña con luz encendida adentro. Salía humo de una chimenea lateral, y el olor a leña quemando llegó a Elena Mendoza antes de que entraran. El hombre abrió la puerta sin ceremonias y entró. Ellos lo siguieron. Adentro, la casa era más ordenada de lo que el exterior dejaba suponer. Había una mesa de madera gruesa en el centro, 2 bancos a cada lado, y un estante largo lleno de cajas apiladas con cuidado. En una esquina, una chimenea improvisada con ladrillos a la vista y una rejilla de hierro sostenía un fuego bajo y constante. No había televisión,
No había adornos, solo lo necesario. «Siéntense», dijo el hombre señalando los bancos. Francisco se sentó con un gemido de alivio que intentó disimular y no pudo. Elena Mendoza se quedó de pie un momento mirando a su alrededor. Había un mapa pegado en la pared, lleno de anotaciones hechas a mano que no pudo leer desde la distancia, y en una de las cajas del estante, la esquina de una funda negra asomaba discretamente. Sintió el estómago revuelto. El hombre fue al fondo de la casa y volvió con un teléfono fijo. Se lo extendió a Francisco sin decir nada. «Gracias», dijo el viejo, sacando un papel arrugado del bolsillo del abrigo. Era el número de su hija, Leticia Mendoza, que había anotado antes de salir porque sabía que la memoria ya no era la misma. Intentó marcar. Nada. Lo intentó de nuevo. «No hay línea», dijo, mirando al hombre con una expresión que mezclaba vergüenza y desesperación. El hombre no pareció sorprendido. «La tormenta tumbó el cable más temprano. Pasa siempre que llueve así». Elena Mendoza sintió una punzada de pánico que tuvo que contener antes de que se volviera desesperación visible. «¿Y usted tiene celular?», preguntó, manteniendo la voz firme. «No funciona aquí adentro, ni afuera con esta lluvia». Francisco y Elena Mendoza se miraron. 76 y 73 años, respectivamente. Una rodilla mala. Una presión alta que Elena Mendoza controlaba con medicamento, que estaba en la maleta aún dentro del coche atascado. Y un hombre desconocido, vestido de camuflaje, con un perro entrenado y una caja con funda en el estante, en una propiedad aislada en medio de la lluvia. Elena Mendoza se sentó en el banco. «¿Cómo te llamas, hijo?», preguntó, con esa voz de abuela que tenía y que sabía que funcionaba con casi todos. El hombre la miró. Por un segundo, Elena Mendoza pensó que no iba a responder. «Héctor Valenzuela», dijo. «Héctor Valenzuela», repitió ella, como saboreando el nombre. «Yo soy Elena Mendoza. Él es mi esposo Francisco. Llevamos casados 51 años. Salimos temprano de casa hoy porque queríamos llegar antes de que oscureciera a la casa de nuestra hija. Ella nos espera con la cena lista». Héctor Valenzuela se quedó junto al estante, con los brazos cruzados. El perro se acostó en el suelo junto al fuego, con los ojos semicerrados. «¿Qué hacen en San Juan del Río?», preguntó, después de un silencio que fue demasiado largo para ser simplemente educado. «Jubilados», respondió Francisco. «Yo era profesor de matemáticas, ella era costurera. Vivimos allí desde hace 40 años». Héctor Valenzuela asintió con la cabeza, pero algo en su rostro seguía cerrado, como una ventana con la persiana bajada. «¿Usted es militar?», preguntó Elena Mendoza, directamente. La pregunta cayó en la sala como una piedra lanzada al agua quieta. Héctor Valenzuela la miró por un momento, más largo de lo normal. Luego, sin responder, fue a la chimenea y ajustó uno de los troncos con un gancho de hierro. «Ya fueron militares», dijo, de espaldas a ellos. Elena Mendoza notó el plural. Fueron, más de uno, y la forma en que lo dijo llevaba un peso que no supo explicar, pero sintió con claridad. Francisco tosió y frotó las manos cerca del fuego, que apenas alcanzaba la distancia donde él estaba sentado. Héctor Valenzuela vio eso sin volver la cabeza, porque estaba de lado, y sin decir nada empujó el banco donde estaba Francisco un poco más cerca de la chimenea con el pie. Ese gesto pequeño, casi automático, fue lo primero que hizo que Elena Mendoza respirara un poco más hondo. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. La lluvia no daba señales de que fuera a parar pronto. Afuera, el ruido de las gotas pesadas en el techo de lámina era constante y rítmico, casi hipnótico. Elena Mendoza se quedó mirando a Héctor Valenzuela mientras se movía por la cocina pequeña, que estaba integrada a la sala principal, separada solo por una barra de madera. Él puso una tetera de hierro sobre una hornilla de gas antigua y encendió el fuego sin prisa. «Voy a hacer un té», dijo él, sin preguntar si ellos querían. Francisco Mendoza miró a su esposa con una mirada que decía más que las palabras. Ella entendió.
Era la misma mirada que intercambiaban desde jóvenes, cuando necesitaban decidir juntos si confiaban en alguien. Ella todavía no sabía si confiaba en Héctor Valenzuela, pero estaba prestando atención. «Ese perro tiene nombre bonito», dijo ella, mirando al pastor alemán que dormitaba cerca de la chimenea. «Tormenta». «Era el nombre que ya tenía cuando llegué», respondió Héctor Valenzuela de espaldas. «¿Llegó de dónde?» Silencio de nuevo, pero esta vez fue un silencio diferente. No era el silencio de quien no quiere responder, era el silencio de quien necesita pensar en cómo responder. «De lejos», dijo él por fin. Elena Mendoza dejó la respuesta reposar y no insistió. Había aprendido a lo largo de 73 años que la gente cuenta lo que quiere contar cuando siente que es momento. Forzar nunca sirvió de nada, con nadie. Héctor Valenzuela trajo 2 tazones grandes de té de zacate limón y los puso en la mesa. También había hecho uno para sí mismo, pero se quedó de pie cerca de la barra, sosteniendo su propio tazón con ambas manos. «¿Ustedes tienen hijos?», preguntó él de repente. «Una hija», dijo Elena Mendoza. «Leticia Mendoza, 38 años. Vive en Bernal con su esposo y 2 hijos, nuestros nietos». «¿Nombres de ellos?» «Santiago y Valeria, 8 y 6 años». Ella no pudo evitar la sonrisa que vino junto con los nombres. «No los vemos desde hace 3 meses. Por eso salimos con tanta prisa hoy, incluso con la lluvia». Héctor Valenzuela no dijo nada, pero algo en su rostro cambió de una manera que Elena Mendoza no supo nombrar. Francisco Mendoza estaba calentando las manos en el tazón y miraba a Héctor Valenzuela con la atención de quien pasó años evaluando alumnos. Tenía una forma de mirar a las personas que parecía rayos X, y Elena Mendoza sabía que su esposo ya había formado alguna opinión sobre ese hombre, aunque no hubiera dicho nada. «¿Vive solo aquí?», preguntó Francisco Mendoza. «Sí». «¿Desde cuándo?». «Casi 2 años». Francisco Mendoza asintió con la cabeza lentamente. «Está lejos de todo. No es una vida fácil». «No tiene que ser fácil», dijo Héctor Valenzuela, y había algo en su voz en ese momento, una especie de tensión contenida, que hizo que el aire de la sala cambiara por un segundo. Elena Mendoza bebió el té lentamente. Estaba caliente y tenía un sabor fuerte a hierbas que no identificó todas, pero era bueno. Ella miró de nuevo el mapa en la pared. Ahora que estaba más cerca, podía ver que las anotaciones eran nombres de localidades, distancias y algunas marcas hechas con pluma roja. «¿Usted trabaja en qué ahora?», preguntó ella, con esa manera casual que disfrazaba la pregunta real detrás. «Cuido la tierra, siembro algunas cosas, crío algunas gallinas en el fondo». Él hizo una pausa. «Sobrevivo. Sobrevivo». La palabra quedó en el aire. Elena Mendoza sintió que había una historia enorme detrás de esa palabra y que ella apenas estaba viendo la punta. La lluvia golpeó más fuerte por unos minutos y luego fue disminuyendo gradualmente, como si el cielo se estuviera cansando del esfuerzo. El fuego en la chimenea chisporroteó. Tormenta suspiró mientras dormía, las patas delanteras estiradas frente al hocico. Fue Francisco Mendoza quien rompió el silencio de una manera que Elena Mendoza no esperaba. «¿Tienes familia, hijo?». Héctor Valenzuela giró el tazón en sus manos una vez, 2 veces. «Tenía», dijo él. Y con esa única palabra, algo en la habitación cambió por completo. No era lo que había dicho, era lo que estaba detrás de lo que había dicho, y que quedó pulsando allí, demasiado visible para ser ignorado. Elena Mendoza vio la mano de Francisco Mendoza posarse lentamente sobre la mesa, en dirección a Héctor Valenzuela, pero sin llegar hasta él. Era un gesto que el viejo hacía a veces, cuando no sabía qué decir, pero quería que la otra persona supiera que él estaba ahí. Héctor Valenzuela miró la mano del viejo. Luego miró a la ventana oscura de lluvia. «Voy a ver si puedo sacar el carro de ustedes del lodo antes de que anochezca», dijo abruptamente, colocando el jarro en la encimera. «Tengo una cadena y un malacate manual en el galpón». Agarró la chaqueta colgada de un gancho cerca de la puerta y salió antes de que cualquiera de los dos pudiera responder.
Francisco Mendoza y Elena Mendoza se quedaron sentados en silencio por un momento. ¿Tú qué crees?, preguntó ella, bajito, como si las paredes pudieran oír. Creo que este muchacho está muy solo, respondió el viejo con la voz igualmente baja, y creo que carga algo muy pesado, pero no es peligroso. No. Francisco Mendoza fue categórico. Un hombre peligroso no prepara té para un desconocido que llegó a su puerta bajo la lluvia. Elena Mendoza miró la puerta cerrada por donde Héctor Valenzuela había salido y asintió en silencio. Afuera oyeron el ruido de un galpón abriéndose. Luego, pasos en el lodo. Luego, el ladrido corto de Tormenta, como si el perro estuviera avisando que acompañaba a su dueño. Elena Mendoza se levantó y fue hasta la ventana. Afuera, entre la lluvia que estaba amainando, vio a Héctor Valenzuela cargando una cadena gruesa en el hombro, con el perro al lado caminando hacia la carretera de terracería sin prisa y sin vacilación. Se quedó mirándolo hasta que desapareció entre los árboles. Había algo en esa imagen que no podía quitarse de la cabeza. Un hombre fuerte, solo, cargando demasiado peso en una tarde fría, y los ojos que parecían de militar, pero que escondieron algún dolor tan rápido que ella casi no lo había visto. Casi. Mientras esperaban, Francisco Mendoza comenzó a circular despacio por la sala, como hacía cuando estaba pensando. Elena Mendoza lo conocía demasiado bien para no darse cuenta. ¿Viste lo que hay en el estante?, preguntó ella. Vi, respondió él. ¿Y? Y nada. Mucha gente del campo guarda ese tipo de cosas, para la propiedad, para los animales. No significa nada por sí solo. Elena Mendoza asintió. Tenía razón. Sus ojos fueron nuevamente al mapa en la pared. Esta vez se acercó lo suficiente para leer algunas de las anotaciones. Había nombres de haciendas vecinas, distancias en kilómetros, y una anotación en letras grandes que decía: manantial, verificar mensualmente. No había nada siniestro. Era el mapa de alguien que administraba una propiedad aislada y necesitaba orientarse solo, sin depender de nadie. Pero había una cosa que no había notado antes. En uno de los bordes del mapa, casi fuera del papel, una foto pequeña, fijada con cinta adhesiva amarillenta. Elena Mendoza se acercó aún más. Era la foto de una mujer joven, sonriendo, con un niño en brazos. La mujer tenía cabello oscuro y ojos claros, y el niño parecía tener unos 4 o 5 años. Estaban sentados en una banca de plaza, con un día soleado al fondo. Elena Mendoza se quedó mirando esa foto por un largo momento. Cuando oyeron los pasos de Héctor Valenzuela regresando, retrocedió y volvió al banco como si no hubiera salido. Él entró empapado de nuevo, la cadena en el hombro y la expresión inalterada. «El carro sale», dijo. «Pero voy a necesitar la ayuda de usted para sostener la rueda mientras jalo. ¿Puede caminar hasta allá?» Francisco Mendoza se levantó de inmediato, olvidando por un momento la rodilla. «Déjelo a mí». «Vayan con cuidado», dijo Elena Mendoza para los dos. Los dos hombres salieron. Ella se quedó sola en la sala, con Tormenta que se había despertado con la llegada de su dueño y ahora la miraba desde la chimenea. «Está bien, Tormenta», dijo, bajito. El perro cerró los ojos de nuevo. Elena Mendoza se quedó sentada escuchando la lluvia amainar y pensando en esa foto. Pensando en el «tenía» que dijo Héctor Valenzuela cuando Francisco Mendoza preguntó por la familia. Pensando en los ojos de aquel hombre que parecían haber visto demasiado y que ahora estaban aquí, en este lugar aislado, lejos de todo. Ella aún no sabía qué era, pero sabía que había algo allí que iba más allá de un hombre excéntrico queriendo privacidad. Y por algún motivo que no supo explicar, sentía que aquella tarde lluviosa no había sido un accidente. 40 minutos después, los dos volvieron. El coche de Francisco Mendoza ya no estaba en el lodo. Funcionaba, estacionado afuera del portón. Héctor Valenzuela se había lavado las manos sucias en la lluvia, que aún caía débil, y Francisco entró a la casa cojeando visiblemente, pero con una sonrisa amplia en el rostro que Elena Mendoza reconocía como la sonrisa de quien ayudó y se sintió útil por ello.
Lo logramos, dijo el viejo. Lo lograron, corrigió ella mirando a Héctor. Él asintió solamente. Ya pueden seguir. La carretera principal debe estar despejada ya. Eviten el atajo. Era una despedida. Elena Mendoza lo escuchó claramente, pero se quedó inmóvil. Héctor, dijo ella. Él la miró. Gracias, de verdad. Él asintió con la cabeza. ¿Cuándo fue la última vez que usted comió algo caliente, hecho por alguien?, preguntó ella de repente. La pregunta tomó a Héctor por sorpresa. Ella lo vio en su rostro. La persiana que siempre estaba cerrada vaciló por un segundo. No me acuerdo, dijo él honestamente. Elena Mendoza abrió la bolsa que había llevado adentro. Había guardado allí, antes de salir de casa, un recipiente cerrado con rosca, de esos de plástico resistente, lleno de galletas de canela que ella había hecho la mañana anterior. Siempre llevaba comida cuando iba a visitar a Leticia Mendoza, porque su hija adoraba sus galletas. Colocó el recipiente sobre la mesa sin decir nada. Héctor miró el recipiente. Luego la miró a ella. «Usted no necesita esto. Tengo más en casa. Quédese». Tomó la bolsa y el brazo de Francisco. «Cuídese, Héctor». Salieron. Y mientras Elena Mendoza caminaba por el mismo camino de lodo hacia el portón, giró la cabeza una vez y vio a Héctor parado en la puerta de la casa, mirándolos irse, con el recipiente de galletas en la mano. Su expresión era imposible de leer, pero ella juró haber visto por un instante, antes de que él se diera vuelta y entrara de nuevo, que había algo en sus ojos que se parecía mucho a la soledad. Llegaron a casa de Leticia Mendoza a las 8 de la noche, con casi 5 horas de retraso, empapados y con hambre. La hija abrió la puerta en pánico, el teléfono en la mano, a punto de hacer lo que sea que se hace cuando la persona que amas desaparece sin dar noticias. «¿Dónde estaban? Intenté llamar como 20 veces», dijo Leticia, jalando a los dos para adentro. «Tuvimos una parada inesperada», dijo Elena Mendoza, dejando el abrigo mojado en el gancho de la entrada. «¿Qué parada? ¿Qué pasó?» «Después te contamos», dijo Francisco, que ya caminaba hacia el olor a arroz y frijoles que venía de la cocina. «Primero déjame comer algo antes de desmayarme». Leticia era una mujer de cabello castaño cortado a la altura de la barbilla, ojos iguales a los de su madre y una expresión que alternaba entre preocupación y alivio con la velocidad de quien pasó la infancia, acostumbrándose a las desapariciones del papá, que era profesor, y perdía la noción del tiempo cuando corregía exámenes. «Mamá», dijo, jalando a Elena Mendoza del brazo antes de que siguiera a Francisco. «¿Estás bien de verdad?» «Estoy», dijo Elena Mendoza. Y entonces, porque Leticia la miraba con esa manera que tenía su hija de saber cuándo la madre estaba omitiendo algo, agregó: «Pero pasó algo raro. Te lo contaré después de que tu papá se duerma». Leticia frunció los labios en esa expresión de preocupación que Elena Mendoza conocía desde que su hija tenía 2 años. ¿Qué tipo de raro? Del tipo que necesita cena primero. Durante la cena, Francisco contó la versión resumida y tranquilizadora de la historia. El coche atascado, la hacienda, el hombre que los ayudó. Omitió al perro, la funda en el estante y el tenía, que había dicho tanto para Elena Mendoza como para él mismo. Los nietos, Santiago y Valeria, escucharon todo con los ojos muy abiertos, como si fuera una aventura. Valeria quería saber si el perro era bravo y Santiago quería saber si el hombre tenía armas. «¿Armas?», repitió Leticia mirando a Elena Mendoza. «No», dijo el padre firme, «no había nada de eso. Santiago ve mucha televisión». Después de que los niños se fueron a dormir y Francisco se instaló en el sillón de la sala con la rodilla elevada y los ojos cerrados en menos de 3 minutos, Elena Mendoza se sentó con Leticia en la mesa de la cocina y contó todo, incluso la foto. Leticia escuchó sin interrumpir, lo que ya era inusual, porque solía interrumpir siempre. «Mamá», dijo ella cuando Elena Mendoza terminó, «¿crees que ese hombre es peligroso?» «No», dijo Elena Mendoza, sin dudar. «Creo que ese hombre está perdido. Y no hablo de dirección». Leticia se quedó en silencio por un momento. «¿Qué quieres hacer?».
Aún no lo sé, dijo Elena Mendoza, pero creo que no voy a poder dormir pensando en esa foto. Y no pudo. Pasó gran parte de la noche mirando al techo del cuarto de visitas, con la lluvia ya detenida afuera y el silencio de pueblo pequeño entrando por la ventana, y pensando en un hombre solo en una hacienda, calentándose la mano con un jarro grande de té de zacate limón, con una foto pegada al borde de un mapa que ya nadie más veía. ¿Quiénes eran esa mujer y ese niño? ¿Y dónde estaban ahora? A la mañana siguiente, Elena Mendoza se despertó antes que todos. Hizo café en la cocina de Leticia, con la familiaridad de quien conoce cada gaveta, cada estante, cada rinconcito de un lugar. Se quedó sentada a la mesa sola, con la taza en las manos, viendo cómo el sol entraba por la ventana de la cocina de una manera tan suave que parecía imposible que en la tarde anterior hubiera llovido tanto. Francisco bajó a las 7:30, cojeando menos que el día anterior, y se sentó a su lado sin decir nada por unos minutos. Así era con ellos. 51 años les enseñaron que a veces el silencio juntos vale más que cualquier conversación. «Te quedaste pensando en él», dijo él al fin. No era una pregunta. «Sí, yo también». Elena Mendoza miró a su marido. «¿Qué notaste tú que yo no noté?» Francisco giró la taza lentamente. Cuando estábamos afuera tratando de sacar el coche, él trabajó sin parar. Pero en ningún momento se quejó, en ningún momento se detuvo a descansar. Francisco hizo una pausa. Y una vez, cuando resbalé en el lodo y casi me caigo, me sujetó del brazo antes de que me diera cuenta de que estaba cayendo. Reflejo de un segundo. Ese tipo de reflejo no se aprende en una hacienda. Elena Mendoza se quedó mirando a su marido. «Él fue entrenado», dijo ella. «Eso creo. Pero entonces, ¿por qué está solo ahí?» Francisco no respondió. Ella sabía que él no tenía respuesta. Ninguno de los dos la tenía aún. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like y sobre todo suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a los que estamos empezando. Ahora continuando. Pasaron 3 días en Bernal. Jugaron con los nietos, ayudaron a Leticia con unas compras, descansaron. Pero en ningún momento, en ninguno de los 3 días, Elena Mendoza logró apartar completamente el pensamiento de Héctor Valenzuela. Era como un granito que incomoda en la comisura de los labios. Sabes que es pequeño, sabes que va a pasar, pero ahí está. Al tercer día, mientras Leticia estaba en el trabajo y Francisco dormía la siesta con los nietos, Elena Mendoza se quedó sola en la sala e hizo algo que no había planeado. Tomó la libretita que siempre llevaba en la bolsa, donde anotaba recetas, direcciones, recados que debía dar, y la abrió en una página en blanco. Se quedó mirándola por un largo momento. Luego comenzó a escribir. No era una carta formal, era más como una nota, del tipo que se deja cuando no se sabe bien qué decir, pero no se puede evitar decir algo. Héctor Valenzuela, la señora de las galletas de canela por aquí. Espero que estés bien. Mi marido y yo nos quedamos pensando en ti. Si algún día necesitas algo, o si quieres tomar un café con personas que no hacen muchas preguntas, sabes dónde vivimos. San Juan del Río, calle de los Olivos, número 14. La puerta siempre está abierta. Elena y Francisco Mendoza. Ella lo releyó 2 veces. Dobló el papel. Lo volvió a guardar en el cuadernito. Cuando se fueron al día siguiente, al pasar por el tramo de carretera que llevaba al atajo, donde habían entrado en la hacienda, le pidió a Francisco que parara el coche. «Elena», dijo él con ese tono de quien ya sabe lo que van a pedirle, pero que va a resistirse un poco antes de acceder. «5 minutos», dijo ella. Francisco suspiró y estacionó. Elena Mendoza bajó, con el papel doblado en la mano. Caminó hasta el portón de hierro oxidado. No había nadie visible afuera. La hacienda estaba tranquila, con el sol de la mañana golpeando el humo fino que salía de la chimenea. Miró a su alrededor. Buscó algún lugar donde dejar el papel, donde pudiera ser encontrado, pero no se perdiera con el viento.
Había una hendidura entre la madera del letrero de propiedad privada y el soporte de hierro donde estaba clavado. Elena Mendoza dobló el papel una vez más y lo metió con cuidado en esa hendidura. Volvió al coche. «Listo», dijo ella sentándose. Francisco la miró. «¿Crees que aparecerá?» «No sé», dijo ella con honestidad, «pero al menos sabrá que, si quiere, tiene a alguien». Francisco se quedó callado un momento. Luego puso el coche en movimiento. «Siempre ha sido así», dijo él. «¿Así cómo?» «De esa manera que no puede dejar a alguien solo en el frío». Elena Mendoza miró por la ventana del coche mientras la hacienda desaparecía atrás. «Es porque recuerdo cuando era yo la que estaba en el frío», dijo ella en voz baja. Francisco no respondió, pero le puso la mano encima por un momento antes de volver al volante. Regresaron a San Juan del Río a finales de la mañana. La vida retomó su ritmo. Francisco fue al médico por la rodilla, agendaron cita, salieron con diagnóstico de bursitis leve e indicación de fisioterapia. Elena Mendoza fue a misa, fue al tianguis, fue a casa de la vecina doña Lupe a tomar café y escuchar los asuntos de la calle que se acumulaban cada vez que se ausentaba unos días. Pasó una semana, luego 2. Elena Mendoza no lo olvidó, pero fue guardando el pensamiento en un cajón menos urgente de la cabeza. Ese donde están las cosas que no puedes resolver, pero que tampoco puedes tirar. Fue una tarde de miércoles cuando ella estaba en el patio tendiendo la ropa, que escuchó un ladrido. Un solo ladrido, corto y grave. Se detuvo. Se quedó con la mano en el aire, sosteniendo una sábana doblada. El ladrido no se repitió. Fue hasta el portón del patio que daba a la calle. Lo abrió despacio. En la banqueta, parado a unos 3 metros de distancia, estaba Héctor Valenzuela, con Tormenta sentado a su lado. Los dos empapados de sudor, como si hubieran caminado mucho, lo que de hecho era probablemente el caso, considerando que la hacienda quedaba a casi 12 kilómetros de allí. Héctor Valenzuela tenía el papel doblado en la mano. Elena Mendoza se quedó mirándolo por un segundo. Luego sonrió. «¿Viniste caminando?» «Vine en bicicleta, pero dejé la bicicleta amarrada a un poste allá en la esquina porque el perro no se podía traer en bici y no se iba a quedar solo». Ella abrió más el portón. «Pasa». «Solo vine», empezó él. «Pasa, Héctor. Voy a hacer café». Él se quedó parado por un momento, mirándola con esa expresión que ella ya reconocía, la expresión de quien está a punto de echarse atrás, pero aún no decide. Entonces entró. Tormenta se quedó afuera, amarrado a una argolla de hierro que estaba en la pared externa desde que el perro de Elena Mendoza se había ido años atrás. Ella trajo un tazón de agua para el animal, sin que Héctor Valenzuela tuviera que pedirlo. Francisco estaba sentado en la sala cuando ellos entraron, leyendo el periódico con los lentes resbalándose en la nariz. Levantó la mirada. Vio a Héctor Valenzuela. Dobló el periódico despacio. «Qué bueno que viniste», dijo él simplemente. Y Héctor Valenzuela se quedó parado cerca de la puerta por un segundo más, como si aquellas 4 palabras dichas por aquel viejo con anteojos caídos en la nariz fueran demasiado pesadas para recibirlas de pie. Luego fue a sentarse. Elena Mendoza hizo café fuerte, como le gustaba hacerlo, y trajo galletas de canela recién hechas porque las había horneado la mañana anterior, como hacía cada semana. Lo puso todo sobre la mesa de la sala y se sentó frente a Héctor Valenzuela, con Francisco Mendoza a su lado. Nadie dijo nada por un momento. Fue Héctor Valenzuela quien rompió el silencio, y Elena Mendoza no esperaba lo que dijo. «Ustedes tienen hija y nietos», comenzó él mirando la mesa. «Y aún así hicieron el viaje para encontrarse con ellos y casi no lo lograron. Y cuando necesitaron ayuda, tocaron la puerta de un extraño en una hacienda en medio de la nada». «Así fue», dijo Francisco Mendoza. «¿No tuvieron miedo?» «Tuvimos», dijo Elena Mendoza directamente. «Pero tener miedo no es lo mismo que no hacer nada». Héctor Valenzuela la miró. Por primera vez desde que lo conocían, ella sintió que realmente la estaba viendo. No solo tolerando su presencia, viendo. «Yo fui militar», dijo él.
Durante 17 años, ninguno de los dos dijo nada. Dejaron que el silencio fuera cómodo. Salí hace 3 años. No porque quisiera, sino porque pasó algo que me sacó de ahí. Hizo una pausa. Una cosa que terminó con muchas cosas a la vez. Elena Mendoza sostuvo la taza con ambas manos y se quedó escuchando. Mi mujer se llamaba Mónica. Mi hijo se llama Mateo Valenzuela. Tiene 7 años ahora. Su voz no tembló, pero había un esfuerzo visible para que no temblara. Nos separamos hace 2 años. No fue ella quien quiso, fui yo. Pensé que era lo mejor para ellos. Francisco Mendoza dejó la taza en la mesa. ¿Por qué? Héctor Valenzuela guardó silencio por un momento más largo esta vez. Luego respondió con la misma honestidad con que había respondido cuando Elena Mendoza preguntó cuándo había comido su última comida caliente. Porque regresé de una misión diferente de cómo fui, y me tomó mucho tiempo entender qué había cambiado en mí. Y en ese tiempo hice cosas que duelen recordar. No lastimé a nadie, pero me lastimé a mí mismo. Me encerré, me alejé, y ellos sufrieron por eso. Y entonces saliste, dijo Elena Mendoza. Salí. Pensé que si me alejaba, ellos estarían mejor. ¿Lo estuvieron? Él abrió la mano y la cerró de nuevo sobre la taza. No sé. No hablo con Mónica desde hace 6 meses. Y con Mateo Valenzuela solo de vez en cuando por mensaje, porque no hay buena señal allá en la hacienda y porque siento que cuanto menos aparezco, menos me extraña. Francisco Mendoza se ajustó los anteojos en la nariz, despacio. Eso es el tipo de cosa que un hombre muy solo cree, dijo él, con la voz tranquila de profesor. Y casi nunca es verdad. Héctor Valenzuela lo miró. Tu hijo no necesita menos de ti, continuó Francisco Mendoza. Necesita alguna versión de ti, aunque sea imperfecta. El silencio que siguió fue diferente de todos los otros silencios de esa tarde. Era el tipo de silencio que ocurre cuando alguien dice algo que la otra persona sabía, pero no había podido escuchar desde adentro. Elena Mendoza vio a Héctor Valenzuela tragar en seco. Vio su mandíbula apretarse por un segundo. Lo vio mirar hacia la ventana del exterior como si estuviera buscando algo allá. Ella se levantó, fue a la cocina, tomó más galletas. Cuando regresó, puso el plato en medio de la mesa y se sentó de nuevo sin decir nada. A veces el gesto más amable que se puede hacer es fingir no haber visto cuando alguien está a punto de desmoronarse. Se quedaron sentados por 1 hora y media más. Hablaron sobre la hacienda, sobre los cultivos que Héctor Valenzuela intentaba mantener, sobre Tormenta, que había llegado abandonado en una bolsa de plástico a la orilla del camino y que Héctor Valenzuela había encontrado hace 1 año y medio, flaco como un palillo, y lo había cuidado hasta que se puso grande y saludable. «Lo salvaste», dijo Elena Mendoza. «Él me salvó primero», respondió Héctor Valenzuela, sin elaborar. Cuando se fue, todavía con suficiente sol para llegar en bicicleta antes del oscurecer, Elena Mendoza y Francisco Mendoza se quedaron parados en la puerta viéndolo alejarse por la calle, Tormenta trotando a su lado. «Va a volver», dijo Francisco. «Va», asintió ella. Pero ninguno de los dos imaginaba lo que vendría junto cuando él regresara. La segunda visita de Héctor Valenzuela fue una semana después, un viernes por la tarde, cuando Elena Mendoza estaba terminando de arreglar la cocina después del almuerzo. Esta vez avisó con anticipación, porque había bajado a la ciudad el día anterior para resolver unos documentos y consiguió teléfono público para llamar. Vino con Tormenta de nuevo, pero esta vez ni a pie ni en bicicleta. Había conseguido aventón con un hombre que vendía queso en el tianguis local y que pasaba cerca de la hacienda todos los viernes. Se quedó menos tiempo que la primera vez, pero la conversación fue más fácil, menos pesada. Hablaron de cosas más simples. Francisco contó historias de cuando era profesor y cómo los alumnos intentaban copiar en el examen creyendo que él no veía. Héctor escuchó con atención y hasta se rió una vez. Una risa pequeña y contenida, pero risa. Elena Mendoza notó cuánto aquella risa pareció extraña en su rostro.
como si fuera algo que estaba oxidado de tanto no usarse. Cuando se fue, dejó un costal con verduras de la huerta, calabacitas, chayote, zanahoria. «Se va quedando», dijo Francisco aquella noche. «Despacio», dijo ella. «Pero va». En la tercera visita, Héctor Valenzuela llegó diferente. Elena Mendoza lo percibió antes siquiera de que abriera la boca. Había una tensión en él que no era la tensión habitual, esa tensión de quien guarda cosas. Era algo más agudo, más agitado. Se sentó a la mesa, rechazó el café, se quedó mirando sus manos. «¿Pasó algo?», preguntó Francisco. Mónica llamó. Silencio. «¿Y?», dijo Elena Mendoza con cuidado. «Mateo preguntó por mí». Su voz fue seca, controlada. Preguntó si su papá todavía existía. Elena Mendoza sintió aquellas palabras como si fueran físicas. 7 años, dijo Héctor casi para sí mismo. 7 años y él no sabe si su papá existe. «Existe», dijo Francisco firme. «Está sentado aquí frente a nosotros». «Pero no para él». «Todavía», dijo Elena Mendoza. Héctor la miró. «¿Cómo? Todavía no es para él. Pero puede ser. Esa es la diferencia entre lo que existe y lo que ya no tiene remedio». Ella puso las manos cruzadas sobre la mesa. «¿Qué dijo Mónica cuando respondiste?» No respondí. Me quedé en silencio. Y ella colgó. Elena Mendoza respiró hondo. «Héctor, voy a decirte algo que quizá no quieras oír». Él la miró. Esa mirada de quien se prepara para algo. Saliste de la vida de tu hijo porque creíste que lo estabas protegiendo de ti. Pero ningún niño entiende eso. Un niño entiende presencia y ausencia, y la ausencia tiene un peso que va creciendo con el tiempo, y un día ya no puedes cargarlo. Se quedó callado. Elena Mendoza continuó. «Sé que crees que estás siendo el mejor papá posible al mantenerte lejos, pero el mejor papá posible no es el perfecto, es el que aparece, aunque esté todo agrietado». Héctor abrió y cerró la mano sobre la mesa. «¿Y si aparezco y él no quiere verme? ¿Y si no apareces y él se pasa la vida esperando?» El silencio que siguió fue largo. Tormenta, que se había echado cerca de la puerta, levantó la cabeza y miró a su dueño por un momento. Luego volvió a echarse. Aquella noche, Héctor se quedó a cenar. Fue la primera vez. Elena Mendoza hizo arroz, frijoles, pollo rostizado al romero. Cosas simples. Francisco abrió una botella de agua de Jamaica que estaba en el refrigerador y se quedaron sentados a la mesa por casi 2 horas. Héctor comió con ganas, con esas ganas de quien llevaba mucho tiempo sin comer comida que tuviera cariño detrás. Cuando se fue, Elena Mendoza notó que había dicho más cosas en aquellas 2 horas que en todas las visitas anteriores juntas. Querido oyente, si estás disfrutando la historia, aprovecha para dejar tu like. Y sobre todo, suscríbete al canal. Eso ayuda mucho a nosotros los que estamos empezando. Ahora continuando. Las semanas fueron pasando. Héctor Valenzuela se volvió una presencia regular en la casa de doña Elena Mendoza y Francisco Mendoza. No todas las semanas, pero con una frecuencia que fue creciendo naturalmente sin que nadie la forzara. A veces aparecía y ayudaba a Francisco a arreglar algo en la casa, porque el viejo maestro tenía buena voluntad, pero poca habilidad para el trabajo manual, y la lista de cosas por reparar era larga. Una llave goteando, un portón desnivelado, una teja suelta en el patio. Otras veces se quedaba solo para conversar, y la conversación se fue haciendo más fácil cada vez, como un músculo que ejercitas y que va ganando fuerza poco a poco. Pero había una cosa que aún no había hecho: llamar a Mónica. Doña Elena Mendoza lo sabía, no porque él lo hubiera dicho, sino porque ella conocía la forma en que las personas cargan el peso de una decisión que aún no han tomado. Hubo una tarde en que los dos estaban en el patio, ella podando las rosas que crecían a lo largo del muro y él arreglando la cerradura del portón, y ella habló sin mirarlo. «¿Ya pensaste en lo que vas a decir cuando llames?» Él no preguntó a quién, lo supo de inmediato. «Pienso en eso a cada rato, pero las palabras se me enredan». «¿Enredadas cómo?» Él se quedó un momento sin responder, girando la llave en la cerradura para probarla.
Siento como que cualquier cosa que diga va a sonar a excusa, y ella ya ha oído demasiadas excusas. Doña Elena Mendoza podó una rama torcida y la puso en el cubo. Hay una diferencia entre excusa y explicación, ¿sabes? Excusa es cuando tratas de minimizar lo que hiciste. Explicación es cuando tratas de que la otra persona entienda lo que te estaba pasando, sin pedirle que olvide lo que sufrió. Él se quedó callado. ¿Crees que ella querrá escuchar una explicación? Creo que ella querrá saber que eres real, que no desapareciste del mundo. Doña Elena Mendoza hizo una pausa. Y Mateo Valenzuela querrá lo mismo. Héctor Valenzuela cerró la cerradura, sacó la llave, la miró por un momento. Usted lo dice como si fuera fácil. No es fácil, lo sé. Ella lo miró de frente. ¿Pero qué es más fácil? ¿Hacer la llamada con miedo de cómo lo recibirá? ¿O llegar a los 70 años sabiendo que tuviste una oportunidad y no la aprovechaste? Esa frase quedó flotando en el aire por un buen rato. Héctor Valenzuela no respondió. Pero doña Elena Mendoza vio algo moverse detrás de esos ojos que solían estar tan cerrados. 2 días después, él apareció en la puerta sin avisar. Era un sábado por la mañana, sol fuerte, día de tianguis. Doña Elena Mendoza todavía llevaba el delantal cuando abrió la puerta. Héctor Valenzuela estaba diferente. Ella no supo decir exactamente en qué, pero lo estaba. «Llamé», dijo él. Ella abrió más la puerta. Él entró. Se sentaron en la sala. Francisco Mendoza bajó en pocos minutos, atraído por el olor del café que doña Elena Mendoza había puesto a hacer antes de sentarse. «¿Cómo fue?», preguntó ella. Héctor Valenzuela puso los codos en las rodillas y las manos cruzadas al frente. Ella contestó. Se quedó en silencio un rato. Luego preguntó dónde estaba yo. «¿Y?», le dije. Le dije que estaba en una hacienda, que estaba tratando de encontrarme a mí mismo, que sabía que había desaparecido de una forma que no había sido justa. Hizo una pausa. Ella se quedó en silencio otra vez. Luego dijo que Mateo Valenzuela estaba en la escuela, pero que llamaría de vuelta cuando él llegara. ¿Llamó de vuelta? La mandíbula de Héctor Valenzuela se movió. Llamó. Con Mateo Valenzuela. Doña Elena Mendoza sintió un nudo en el corazón. ¿Cómo fue? Él se quedó en silencio al principio. Le pregunté cómo estaba la escuela. Dijo que bien. Le pregunté el nombre del maestro. Lo dijo. La voz de Héctor Valenzuela había bajado un poco. Luego me preguntó si tenía un perro. ¿Te preguntó eso? Mónica debe haberle dicho. Le hablé de tormenta cuando llamé a ella. Un pequeño rastro de algo que podía ser una sonrisa apareció en la comisura de los labios de Héctor Valenzuela. Me quedé unos 10 minutos contándole sobre tormenta a él. El perro que encontré en la carretera. ¿Cómo fue que lo trató? Él estuvo preguntándolo todo. El nombre, la raza, si mordía, si corría rápido. Francisco Mendoza traía los lentes bajándose en la nariz y los ojos brillando. «¿Y después?», preguntó él. Después preguntó si podía mandarle foto del perro. Elena Mendoza no dijo nada. Se quedó mirando a Héctor Valenzuela, que estaba viendo sus propias manos, pero con una expresión que ella no le había visto antes. No era exactamente alegría. Era algo más frágil que eso. Era algo parecido a la esperanza que aún no se atrevía a llamarse esperanza. «¿Mandaste la foto?», preguntó ella. La mandé. 10 fotos. Me respondió con un emoji de corazón. Elena Mendoza sintió los ojos arder, parpadeó. «Héctor Valenzuela», dijo ella. Él levantó la mirada. «Hiciste lo más difícil que un hombre orgulloso puede hacer». Él se quedó en silencio. Y fue lo correcto. La mañana fue pasando lenta y agradable. Se quedaron platicando, tomaron café. Elena Mendoza hizo gorditas de comal porque había comprado la masa la víspera y aprovechó. Francisco Mendoza contó una historia antigua de cuando había intentado aprender a nadar a los 40 años y casi ahoga al instructor de natación, lo que hizo que Héctor Valenzuela soltara una risa auténtica por primera vez. No la risita pequeña y contenida de las otras veces. Una risa de verdad, que salió del pecho y duró un segundo más de lo esperado. Elena Mendoza guardó esa risa en la memoria como quien guarda algo precioso.
En las semanas siguientes, Héctor Valenzuela llamó a Mateo Valenzuela más veces. No era algo resuelto, dejó claro. Había muchas cosas que aún necesitaban hablarse con Mónica, muchos malentendidos acumulados que no se resuelven en semanas, pero había contacto. Y había el hijo sabiendo que el padre existía y estaba en algún lugar mandando foto de perro y contando historias de la hacienda. Era poco, pero era un comienzo. Elena Mendoza vio la transformación suceder despacio, como suelen ocurrir las cosas importantes. Héctor Valenzuela fue poniéndose un poco menos tenso en cada visita. La expresión cerrada se fue abriendo, no de golpe, sino como una flor que necesita muchos días de sol antes de mostrar su color. Pero había algo que aún estaba pendiente, y Elena Mendoza sabía que iba a llegar el momento de aparecer. Llegó una tarde de martes, cuando Héctor Valenzuela llegó con una expresión que ella reconocía como la expresión de decisión tomada, esa que viene después de mucha lucha interna. Mónica preguntó si quiero ver a Mateo Valenzuela en las vacaciones escolares, dijo él, incluso antes de sentarse. Elena Mendoza se quedó quieta con el paño de cocina en la mano. ¿Qué le respondiste? Que necesitaba pensarlo. Ella puso el paño de cocina en el fregadero. Se volvió hacia él. Héctor Valenzuela. Lo sé, dijo él. ¿Sabes qué? Que tengo que decir que sí. Entonces, ¿por qué estás aquí contándomelo en vez de llamarla? Él se quedó parado, luego soltó una risa corta, sin humor. Porque tengo miedo de cómo va a ser, de que me vea y yo no sepa qué hacer, de arruinarlo todo. Elena Mendoza fue a la silla de enfrente y se sentó. Se quedó mirándolo. ¿Puedo contarte algo que me pasó a mí? Él asintió. Cuando mi hija Leticia Mendoza tenía 16 años, nos peleamos feo. Una de esas peleas de madre e hija que van hasta el fondo, con palabras que no deberían decirse. Hizo una pausa. Estuvimos 6 meses sin hablarnos. 6 meses. Ella dormía en su cuarto, yo dormía en el mío, y era como si viviéramos en casas diferentes. Héctor Valenzuela la escuchaba con atención. Un día estaba haciendo galletas de canela en la cocina, como siempre hacía, y ella entró, agarró una sin pedir y se fue a comer sentada en la banca del patio. Yo me quedé en la cocina sin saber qué hacer. Luego fui con más galletas y me senté a su lado. ¿Y entonces? Y entonces ninguna de las dos dijo nada por unos 10 minutos. Luego ella dijo que las galletas estaban buenas, y yo dije que ya se habían enfriado un poco, y ya. Empezamos de nuevo. Héctor Valenzuela se quedó mirándola. Con los niños es más simple de lo que piensas, dijo Elena Mendoza. Necesitan que aparezcas. Lo demás viene solo. Hubo un largo silencio. ¿Y si él está enojado conmigo? El enojo es lo que uno siente por quien le importa. Si de verdad te hubiera olvidado, no preguntaría por Tormenta. Héctor se quedó mirando la mesa por un rato. Luego se levantó, fue hasta donde había dejado el abrigo sobre una silla, sacó el celular del bolsillo. Elena Mendoza se quedó callada. Él marcó, esperó. Elena vio cómo su respiración se volvía un poco más controlada, como alguien que se está preparando. «Mónica», dijo él cuando contestaron. «Sí, soy yo». Ella se levantó discretamente y salió al patio con Tormenta, que había entrado antes. Se sentó en la silla de madera bajo el árbol de mango y el perro vino a echarse cerca de sus pies. Se quedó mirando el patio y las ramas del mango que se mecían despacio con la brisa suave de la tarde. No supo cuánto tiempo había pasado cuando oyó la puerta del patio abrirse. Héctor vino a sentarse en la silla de al lado. Se quedó en silencio un momento. «Voy a ver a Mateo el próximo mes», dijo él. Elena lo miró. Los ojos de Héctor estaban enrojecidos en los bordes, pero firmes. «Qué bien», dijo ella. «Mónica dijo que va a ser difícil, que todavía hay muchas cosas que resolver entre nosotros». Hizo una pausa. «Le dije que lo sabía». «¿Y le dijiste que ibas a intentarlo?» «Se lo dije». Elena asintió. El sol se estaba poniendo detrás de las casas, tiñendo el patio de un tono naranja suave que hacía que todo pareciera un poco más amable. «Héctor», dijo ella, después de un rato,
¿Qué? Aquel día que tocamos a tu puerta con el coche atascado en el lodo. ¿Qué pasa con eso? Podrías habernos echado sin abrir el portón. Él no dijo nada. ¿Por qué no lo hiciste? Se quedó mirando las ramas del mango. Así estuvo por un buen rato. Porque eran dos viejos bajo la lluvia con cara de que no iban a hacerle daño a nadie, dijo por fin. Y porque su esposo estaba cojeando. Elena sonrió. ¿Solo eso? ¿Y por qué? Se detuvo. Comenzó de nuevo. Porque hacía mucho tiempo que no veía a nadie que me necesitara para algo. Elena se quedó mirándolo. Entonces fue bueno que nos perdiéramos aquel día, dijo ella. Él la miró. Y por segunda vez, Elena vio esa cosa frágil que se parecía a la esperanza moviéndose en el rostro de Héctor. Esta vez, no desapareció tan rápido. Al mes siguiente, Héctor fue a ver a su hijo. Mónica vivía en un pueblo pequeño a unas 4 horas de San Juan del Río, y Héctor fue en autobús porque todavía no había arreglado la camioneta vieja que se estaba oxidando en el cobertizo de la hacienda. Antes de ir, pasó por la casa de Elena y Francisco. No había dicho que lo haría. Simplemente apareció, temprano por la mañana, con una expresión que mezclaba determinación y nerviosismo, de una manera que se notaba incluso para quien no lo conocía. «Vas a estar bien», dijo Elena, antes de que él dijera algo. «No sé». «Sí, lo vas a estar». Francisco salió de la cocina todavía masticando pan con mantequilla, vio a Héctor y asintió con la cabeza. «Ve con la frente en alto. El niño solo recordará las cosas que tú le muestres». Héctor se quedó quieto un momento. Luego se acercó al viejo y le dio un abrazo breve, de esos abrazos de hombre que duran 2 segundos pero que cargan mucho más. Francisco se sorprendió, pero correspondió sin dudar. Elena vio aquello desde el umbral de la cocina y sintió el corazón apretado de una manera buena. De esa manera que aprieta cuando ves algo que parecía perdido, volviendo a encontrar su lugar. Héctor salió por la puerta a las 7 de la mañana. Esperaron noticias toda la tarde. A las 6 de la tarde sonó el teléfono fijo. Elena contestó. «Fui», dijo Héctor del otro lado. Mónica abrió la puerta y Mateo estaba detrás de ella. Me miró unos 3 segundos sin decir nada. Luego preguntó si Tormenta había venido conmigo. Elena cerró los ojos. Le dije que no, pero que traía una foto nueva. La voz de Héctor sonaba diferente, más ligera. No alegre de un modo fácil, pero ligero de una manera que ella no había escuchado antes. Nos sentamos en la banqueta de enfrente durante 2 horas, viendo fotos de perros en el celular. Mónica se quedó en el vano de la puerta observándonos. ¿Y después? Después llamó a Mateo a cenar y me preguntó si quería entrar. ¿Y entraste? Una pausa. Entré. Elena Mendoza guardó silencio por un momento. Héctor Valenzuela. ¿Qué? Tengo 63 años de casada con un hombre terco. Entonces, cuando digo que sé reconocer cuando alguien está haciendo lo correcto, puedes creerme. Él soltó esa risita pequeña que ella conocía. «Gracias», dijo él. «Por los dos». «Nosotros somos los agradecidos», dijo ella. «Tú también fuiste a tocar a nuestra puerta, ¿sabes? Solo te tomó un poco más de tiempo». Colgó. Se quedó quieta con el teléfono en la mano por un momento. Francisco Mendoza llegó desde la sala. «¿Cómo fue?» «Bien», dijo ella. «Fue bien». Francisco asintió. Le tomó la mano por un segundo. Luego regresó a la sala y al periódico. Elena Mendoza se quedó en la cocina un rato más. Miró por la ventana hacia el patio tranquilo al atardecer. Había una cierta belleza en las cosas que se arreglan despacio, pensó. No la belleza ruidosa de una explosión de sentimientos, sino la belleza silenciosa de un portón que se va abriendo milímetro a milímetro, hasta que un día miras y está abierto. Ella había tocado un portón oxidado bajo la lluvia, pidiendo ayuda, y sin saberlo, había abierto otro. En los meses que siguieron, las cosas fueron cambiando de un modo que no era dramático ni rápido, pero que era real. Héctor Valenzuela volvió a ver a su hijo regularmente. No hubo una resolución fácil con Mónica, y él nunca dijo que la hubiera. Hubo conversaciones difíciles, hubo días mejores y días peores. Hubo el peso de años de ausencia
que no desaparece de la noche a la mañana, pero hubo contacto, y hubo un niño de 7 años que empezó a mandarle mensajes a su padre preguntando por Tormenta casi cada semana. La hacienda también fue cambiando. Héctor Valenzuela empezó a cuidarla de una manera diferente, menos como un lugar para esconderse y más como un lugar donde vivía de verdad. Plantó más, arregló la cerca, compró 2 gallinas de Guinea que andaban paseando por el corral y que Tormenta observaba con una mezcla de fascinación y confusión, y una vez a la semana, a veces 2, pasaba por la casa de Elena Mendoza y Francisco Mendoza. Ya no quedaba la tensión de aquellas primeras visitas. Había facilidad. La facilidad que llega cuando dejas de fingir que estás bien y empiezas simplemente a estar en compañía de alguien que no exige que seas diferente de lo que eres. Una tarde de sábado, unas 8 semanas después de la visita a su hijo, Héctor Valenzuela llegó con Tormenta y con una caja de cartón cerrada en el asiento de la bicicleta. «¿Qué es esto?», preguntó Elena Mendoza. «Ábrela». Ella la abrió. Adentro había 4 frascos de vidrio con tapas, llenos de dulce de leche artesanal, del tipo que fermenta despacio y toma ese color de caramelo oscuro. Y debajo de los frascos, una caja más pequeña con galletas de canela. «Aprendí a hacerlas», dijo él. Elena Mendoza miró los frascos. Lo miró a él. «¿Aprendiste a hacer galletas de canela?» «Lo intenté unas 4 veces. Esta fue la primera que se pareció a las tuyas». «Parecido no es igual». «No, pero quedaron buenas». Ella tomó una galleta. Mordió. Se quedó masticando con atención de quien evalúa. «Quedaron buenas», concordó ella. Francisco Mendoza, que había llegado atraído por el movimiento, tomó un frasco de dulce de leche, lo abrió y metió el dedo para probarlo sin ceremonia alguna. «Este está mejor que el que venden en el tianguis», dijo él. Héctor Valenzuela se quedó en silencio por un momento, pero había algo en la forma en que se quedó mirando a los 2 viejos, probando lo que él había hecho, que Elena Mendoza nunca iba a olvidar. Era un hombre que había pasado mucho tiempo sin ser parte de nada, y ahora era parte de algo, aunque fuera pequeño, aunque fuera solo galletas de canela y dulce de leche en una tarde de sábado. Eso también era suficiente. Pero la historia aún no estaba completamente contada, porque había algo que Héctor Valenzuela no había dicho todavía, y que Elena Mendoza había sospechado desde aquella tarde en que vio el pistolera en el estante, desde el «fueron militares», dicho en plural, desde el mapa lleno de marcas en la pared de una casa donde un hombre solo no necesitaría tanta organización. Ella había esperado, sabía que él contaría cuando fuera hora. La hora llegó una noche de lluvia de nuevo, como si el cielo decidiera que las cosas importantes entre ellos solo podían suceder con lluvia. Francisco Mendoza se había ido a dormir más temprano porque le dolía la cabeza, y Elena Mendoza y Héctor Valenzuela se quedaron sentados en la sala con el sonido de la lluvia en el techo. Tormenta estaba echado cerca de la puerta, cabeza entre las patas. Héctor Valenzuela se quedó mirando el café en la taza por un tiempo largo. «Nunca me preguntaste qué pasó en la misión», dijo él. «No». «¿Por qué?» «Porque cuando quisieras contarlo, lo contarías». Él asintió lentamente. «Salí porque se volvió insostenible quedarme», dijo él. «No porque hiciera algo malo, sino porque lo que vi dejó marcas que no sabía cómo cargar dentro de una vida normal, dentro de una casa, de una familia». Hizo una pausa. «Me quedaba despierto en la madrugada escuchando cosas que no estaban ahí. Me quedaba en medio de la cena y de repente estaba en otro lugar, sin poder regresar rápido». Valeria preguntaba qué había pasado, y yo no sabía cómo explicarlo. Elena Mendoza lo escuchaba sin mover un músculo. Entonces me fui quedando en silencio, y el silencio se fue haciendo más grande. Y un día me di cuenta de que estaba dentro de casa, pero ya no estaba ahí. Hizo girar la taza una vez. Vine para acá porque necesitaba un lugar donde el ruido no llegara, donde pudiera intentar entenderme de nuevo sin lastimar a nadie más en el proceso. Elena Mendoza se quedó en silencio por un momento. «¿Y lo estás logrando?»,
preguntó ella con cuidado. Más que cuando llegué. Él la miró. Pero todavía hay días difíciles. ¿Tomas medicina? ¿Tienes a alguien con quien hablar aparte de nosotros? Empecé a hablar con un médico hace 2 meses, por teléfono porque no puedo ir cada semana. Hizo una pausa. Tú me hiciste pensar en eso. ¿Yo? Cuando dijiste que aparecer con las grietas es mejor que no aparecer, pensé que eso aplicaba para más de una cosa. Elena Mendoza sintió aquello posarse en ella con un peso amable. Héctor Valenzuela, dijo ella. ¿Qué? Eres un buen hombre. Quiero que lo sepas. Él se quedó en silencio. Miró la taza, luego la ventana, luego a Tormenta. Mi padre nunca me dijo eso, dijo él, casi en voz baja. Entonces ya era hora de escucharlo. La lluvia continuó afuera. Tormenta suspiró dormido. La chimenea que Francisco Mendoza había encendido antes de subir crepitó bajito en la esquina. Y Héctor Valenzuela se quedó sentado ahí, en aquella sala de 2 viejos en San Juan del Río, con una taza de café enfriándose en la mano y una expresión que finalmente ya no estaba toda cerrada. Tenía grietas, pero tenía luz pasando por ellas. 3 semanas después de eso, en una mañana de sol de sábado, Leticia Mendoza llamó a su madre con una voz animada. «Mamá, ¿me vas a contar la historia de ese Héctor Valenzuela de verdad?» Porque Santiago me mostró una foto en el celular de su papá y preguntó si era el hombre de la hacienda que la abuela conoció. Elena Mendoza se detuvo en lo que estaba haciendo. ¿Qué foto? Mateo Valenzuela se la mandó a Santiago. Parece que se hicieron amigos por mensaje, no me preguntes cómo los niños hacen eso. Y Mateo Valenzuela mandó foto de su papá con un perro enorme. Elena Mendoza se sentó despacio. Leticia Mendoza, dijo ella. ¿Qué? ¿Recuerdas que te dije que pasó algo raro en aquel viaje a tu casa? Lo recuerdo. Nunca me contaste bien. Te lo voy a contar ahora. Vas a necesitar un café. Leticia Mendoza escuchó todo, y cuando Elena Mendoza terminó, se quedó en silencio por un tiempo. «Mamá», dijo ella con una voz que Elena Mendoza reconocía como la voz de su hija cuando intentaba no llorar. «Fuiste a tocar el portón de un hombre desconocido en medio de la lluvia. Yo y tu padre, sí, y se hicieron amigos. Nos hicimos. ¿Y crees que él va a mejorar?» Elena Mendoza miró por la ventana hacia el patio. «Creo», dijo. «Él lo está intentando. Y cuando alguien realmente lo intenta, hay que creer que va a lograrlo. La última vez que había hablado con Héctor Valenzuela había sido 3 días antes. Él había llamado para contarle que Mateo Valenzuela iba a pasar un fin de semana en la hacienda el próximo mes, el primer fin de semana, y que había pintado el cuarto de visita que estaba vacío desde que llegó, y comprado una cama nueva, y que Tormenta se había quedado dentro del cuarto investigando todo mientras pintaba, lo que le había tomado más tiempo del esperado, pero había hecho el proceso menos solitario. Elena Mendoza había escuchado aquello con el corazón caliente, de una manera que solo llega con la edad. Con esa sabiduría de quien ya ha visto suficiente de la vida para saber reconocer cuando algo se está arreglando de verdad. Ella había dicho, «Cuida bien de ese cuarto». Él había dicho, «Lo haré, sí». Y ella le había creído. Porque había visto al hombre que llegó empapado y encerrado en un portón oxidado con un perro al lado. Y había visto al mismo hombre aprender a hacer galletas de canela, llamar a su hijo, abrazar a un viejo maestro, sentarse en silencio bueno con gente que no le pedía nada más que apareciera. La vida no se arregla toda de una vez. Nunca ha sido así. Se arregla en pedazos pequeños, en gestos simples, en portones que se van abriendo despacio. Y a veces, todo lo que un hombre perdido necesita son 2 ancianos en el lugar correcto, en el momento correcto, bajo la lluvia equivocada. Fin de la historia. Esta fue una historia ficticia creada para tocar nuestros corazones. Ahora cuéntenos qué opinó. ¿Cree que Héctor Valenzuela tomó la decisión correcta al aislarse,
Díganos en los comentarios, deje su like y suscríbase al canal para no perderse otras historias como esta. Gracias por su compañía.